Bueno, buena tarde, buen día. Bienvenidos a la práctica de hoy. La práctica de hoy va a tratar sobre el autoconocimiento. Recordemos que la parte del yoga que trabaja el autoconocimiento se denomina jnana. Todo el proceso del yoga tiene que ver con un proceso continuo de autoconocernos a través de la autoobservación. Y lo que vamos a ver hoy es llamado el árbol de la vida, que al igual que el sistema de chakras, son sistemas de planos, de mapas de la conciencia, el cual permite reconocernos más fácilmente. En la medida que más me conozco, que más me puedo ver, más puedo ir trabajando sobre mí mismo. Parte del proceso espiritual es cada vez conocernos más. Cuando uno reconoce, se da cuenta de algo que no conocía en sí mismo, ya lo consideramos como un incremento de la conciencia. Entonces, parte del proceso espiritual es darnos cuenta de aquellos mecanismos inconscientes que operan en nosotros y a través de la conciencia irlos restableciendo o reequilibrando. El árbol de la vida, en sus diferentes dimensiones, o también conocidas como sefirots, son 10 dimensiones, son 10 dimensiones que hablan de la vida. Hoy trataré de explicar las 10 dimensiones, o por lo menos dar un pantallazo general, para que ustedes traten de observar estas dimensiones en ustedes y darse cuenta cuál puede estar en desequilibrio. Generalmente una dimensión se desequilibra o porque tiene de más o porque no la estoy tomando en consideración para el flujo de mi vida. Vamos a empezar, aunque el árbol no tiene un flujo completamente unilateral o direccional, podemos entender el árbol de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Vamos a empezar por la primera esfera de abajo, también conocida como Malkut. Malkut, el reino de Malkut tiene que ver con la tierra, con lo físico, con tu salud física, con tu cuerpo físico. En un sentido, todo el árbol o todas las dimensiones deberían terminar en Malkut, en el sentido de tener practicidad en nuestra vida. Malkut es la tierra, es lo concreto. Yo puedo tener muchas ideas, muchas idealizaciones de la vida, pero si no lo bajo a lo concreto, no existe. Por eso en yoga, cada vez que filosofamos, cada vez que hablamos, siempre la conclusión final es, ¿cuál es el sentido práctico de esto? Y todo debe tener un sentido práctico. Muchas veces se considera erróneamente que la espiritualidad es algo hipotético, es algo en el aire, pero realmente un camino espiritual debería ayudarnos a ver la vida desde un lugar muy, muy concreto y pragmático. Entonces, la dimensión de Malkut tiene que ver con la tierra. El equilibrio tiene que ver con sentirte satisfecho con lo que tienes. El desequilibrio es ser o muy materialista, es creer que todo lo importante en la vida es lo material, o también lo opuesto, no darle ninguna importancia a lo material. Ambos son desequilibrios. Si una persona llega a mi casa y no la puedo atender porque no he pagado los servicios, porque no tengo ordenado, porque tengo todo sucio, eso es falta de conexión con lo material. Entonces es importante entender que la materia es importante, pero que no debe ser lo único importante en nuestra vida. En nuestra cultura actual, lo material, lo materialista, le damos una importancia más grande de la que merece. Entonces, es importante la materia, pero no como un fin, sino simplemente como un medio. Es decir, cuanto más facilidades materiales tengo, debería tener más tiempo para mi práctica espiritual, para mi meditación, para estar tranquilo. Si tengo exceso de materia y esa materia me está llevando
a enfermarme o a estar triste o a estar obsesionado por la materia que tengo, ahí estoy en desequilibrio. Esta dimensión, como lo mencionaba anteriormente, está en equilibrio cuando estoy satisfecho con lo que tengo. Y esto es algo meramente cualitativo y no cuantitativo. Yo puedo tener 20 edificios, 5 helicópteros y estar insatisfecho y obsesivamente querer más. O yo puedo tener una casa pequeña, adecuada para mí y estar satisfecho con ello. Entonces, tiene que ver con la satisfacción que tienes con respecto a lo que tienes. Y satisfacción no es no querer más. Satisfacción no es conformismo, sino es tener un estado de plenitud con lo que tengo. Puede que esté buscando más, pero me siento feliz, me siento pleno con lo que tengo. Recordemos que una espiritualidad práctica siempre queremos vivir la vida en simultaneidad. ¿Qué significa esto? Que está bueno tener metas, proyectos a mediano, corto, largo plazo, pero entender que la felicidad no está en la meta futura, sino la felicidad está en este momento. Es decir, materialmente, para la mente, organiza tener metas y planes a futuro, pero espiritualmente no debemos depender de ellas para estar feliz. O si no, la trampa de la mente va a ser cuando tenga esto, cuando alcance esto, cuando logre esto, voy a estar feliz. Entonces la felicidad debe ser cada vez más un estado interno. Entonces, el desequilibrio, querer tener demasiado, demasiado poco, la acumulación excesiva de la materia y en equilibrio estar en plenitud con lo que tengo. Tiene muchos niveles cada dimensión, solamente voy a hablar de uno o dos principales. Después de esta clase les voy a enviar una práctica por escrito, para que ustedes puedan resumir un poco lo que es cada esfera y puedan, a través de la autoobservación y el autoconocimiento, observar según tu propio árbol qué esferas están en desequilibrio y qué esferas están en equilibrio. Entonces, el ir conociendo tu propio árbol es parte del proceso que esta tradición invita para generar autoconocimiento en nosotros mismos. La siguiente esfera, que es Yesod, la que está como la número 9, tiene que ver o es llamada el ego externo o lo social. Podemos decir que está en desequilibrio cuando soy o demasiado social o demasiado solitario. Voy cambiando las diapositivas. Entonces ya hablamos de la primera, que era Malkut. La segunda, que es Yesod, en desequilibrio, es cuando soy demasiado solitario o demasiado social. Voy a hablar directamente de la esfera de arriba, que es Tiferet. Hay ciertas esferas que son muy complementarias. Así como Yesod es el ego externo, el yo social. ¿Qué significa esto? Cada vez que tú estás en contacto con un otro, con tu pareja, con tu hijo, con el verdulero, con un amigo, cada vez que tú estás en contacto con un otro, está operando la dimensión de Yesod, que es tu yo social, tu ego externo, pero también está nuestro yo interno. ¿Cuándo está operativo el yo interno? Cuando estás en contacto con la soledad, con el silencio, con la naturaleza, con tu proceso meditativo. Por ejemplo, si una persona de desequilibrio yesod, ¿qué sería? Una persona que necesita estar constantemente en lo social y que nunca puede estar ni un momento solo ni en contacto con la soledad. Entonces ahí ya vemos que hay un desequilibrio donde esa persona no tiene la capacidad de conectarse con sí mismo. Entonces, si me cuesta estar
Si estoy demasiado en lo social, aquí no estoy hablando de que lo social esté malo, que es malo. El exceso de social, el que el social te manipule y no tengas una vida rica interior, ahí está el desequilibrio. Entonces, si tengo este desequilibrio, prácticas, por ejemplo, como la meditación, la soledad, el silencio, el contacto con la naturaleza, son prácticas muy buenas para despertar nuestro yo interior. Como pueden ver en el árbol, la esfera número 6, llamada Tiferet, es el yo interior, es la autoestima, es tu propio ser, tu propia alma. Y fíjate que es una esfera muy importante y muy nuclear. Como puedes ver en el árbol, la esfera 6 es la esfera que más conexiones tiene. Hoy no vamos a hablar tanto de esto porque es un tema un poco más profundo. El árbol tiene esferas llamadas sefirots, pero también tiene caminos o interconexiones entre las esferas. Y como vemos, la esfera 6, Tiferet, es una esfera muy nuclear porque ella llega en inmensidad de caminos, es como una esfera muy central. Es decir, aquí estamos hablando de cómo la autoestima, el autoconocimiento, tu conciencia como ser es muy importante para todas las dimensiones de la vida. Si yo no tengo un mundo interno profundo, un mundo interno rico, un criterio de autoconocimiento, entonces voy a estar completamente dependiente de lo social. Es decir, en la medida en que cultivas tu yo interior, puedes ir a lo social, a lo vincular, a tener una pareja y no ser dependiente de ello. Si yo no tengo un mundo interno rico, voy a ser muy dependiente de los demás. Voy a ser como una veleta, como una balsa llevada por el viento, y este viento es lo social, este viento es lo externo. Lo que nos da Tiferet, lo que nos da el autoconocimiento, es un sistema de autorreferencia interna. Es un sistema de autorreferencia con nosotros mismos, más allá de la mirada del afuera. Es una pregunta interesante para ti. ¿Cuán dependiente o cuán importante es para ti la mirada de los demás, lo que piensa el otro de ti? Entonces es un trabajo interesante que empieces a observarlo en ti mismo. Volviendo a Yesod, al yo social, está en desequilibrio cuando la alabanza o la crítica te importan. Si a mí alguien me alaba y me pongo contento, o alguien me critica y me pongo enojado, tenemos a Yesod en desequilibrio. Significa que aún te importa la opinión de los demás. Si uno tiene un tiferet, un yo interno profundo, eres indiferente tanto al elogio como a la crítica. Es decir, alguien te elogia, si hay algo bueno en ese elogio lo tomas, pero tampoco va a movilizar tu centro, tu yo interior. Y si alguien te critica, observas la crítica, reflexionas en base a la crítica. Si esa crítica tiene algo que aportarte, lo tomas, creces con la crítica. Si esa crítica, en base a tu autorreferencia interior, no te aporta nada, no la tomas en absoluto. Pero fíjate qué importante el proceso de autoconocimiento y de autorreferencia sobre ti mismo para poder filtrar lo que viene de afuera. Si no tenemos un yo interior rico, cualquier cosa que venga de afuera te va a movilizar, te va a desequilibrar, tanto para positivo como para negativo, que en un punto es lo mismo. Entonces es muy importante tener un criterio interno personal, una autoestima profunda, la cual es un motor interno, es un motor que viene de tu corazón y más allá de lo que pase afuera, tú vas a tomar lo que te da crecimiento de cada momento.
Entonces, el yesod está desequilibrado si el elogio o la crítica te afectan. Y por otro lado, está en equilibrio cuando tienes conciencia de cuándo entrar, de cuándo ir a lo social y de cuándo ir a tu mundo interior de una manera equilibrada. En la medida en que la alabanza y la crítica no te importen y tengas un sistema de referencia interno mucho más profundo, ese yo social va a estar en equilibrio. Si nuestro yo social no está en equilibrio, nuestro ego externo, nuestra máscara no está en equilibrio, vamos a ser demasiado dependientes de lo exterior para estar bien o no. Siguiendo a la próxima dimensión, ya hablé un poco de ella, es Tiferet. Tiferet es una esfera en el centro del árbol. Vemos que el árbol tiene tres columnas principales, ¿sí? Viéndolas de frente, no en espejo, sino viéndolas de frente, la columna de la derecha es, por así decirlo, la columna de potencia femenina, la columna más blanda. Es decir, esta columna nos conecta con cosas como la intuición, la compasión, la amorosidad, lo artístico. Es decir, es la columna de potencia femenina. Cuando hablo de energía o de potencia femenino masculina, nada tiene que ver con lo sexual, nada tiene que ver con el género, sino todos nosotros como almas tenemos una parte de potencia masculina y una parte de potencia femenina. Es decir, todos somos como alma andróginos. Y parte del proceso espiritual es ir equilibrando tu parte de potencia femenina, intuitiva, artística, dulce, con tu parte de potencia masculina. En la columna izquierda, que es la potencia masculina, tenemos cualidades como la mente estructurada, la autodisciplina, el autocontrol, el poder colocar límites adecuadamente, el lenguaje estructurado. Entonces, ninguna es buena ni mala en sí misma. Lo que es malo en sí mismo es no tener un equilibrio entre tu parte femenina y tu parte masculina. En la medida en que vamos equilibrando ambas partes, vamos encontrando un equilibrio. Entonces, fíjate de lo que voy hablando hoy, si tal vez tienes más despiertas ciertas cualidades de una columna y las otras cualidades no. Por ejemplo, si soy demasiado blando, demasiado flexible, tal vez todo el mundo me pasa por encima si no sé colocar los límites adecuados. Por lo contrario, si soy demasiado autoritario, demasiado estructurado, soy una persona demasiado rígida. Todo es importante ir encontrando un equilibrio entre las dos columnas. Decimos en esa tradición que las dos energías deben estar copulando constantemente, en una cópula eterna. Es decir, no debemos separar nuestra parte femenina de nuestra parte masculina, no debemos separar nuestra mente intuitiva de nuestra mente estructurada, sino deben estar en un constante diálogo, en una constante interacción. Muchas veces pasa con las dimensiones que estoy hablando que que nos polarizamos demasiado en una dimensión o en una columna. Era una persona blanda, simpática, empática, y me pasaron cosas fuertes en la vida, cosas pesadas, y por no tener conciencia, desperté mecanismos demasiado fuertes, agresivos, violentos, de exceso de límites. Entonces me polaricé de una columna a la otra columna. Entonces es importante que las dos estén en una constante interacción.
Y la columna del medio es la columna del compartir. Es decir, es la columna del dar, la columna del recibir y la columna del medio, la columna del compartir, que sería un equilibrio entre las dos columnas. Tiferet es la columna del medio, que tiene que ver con el yo interior, la autoestima. El yo interior es a lo que vas construyendo, que vas despertando a través del autoconocimiento, a través de la meditación, a través de la reflexión. Un tema como hoy, que es el árbol de la vida, tiene que ver con el autoconocimiento. Seguramente después de la clase de hoy vas a tener un poco más de conocimiento en tus dimensiones. Eso va a hacer que amplíes tu tiferet. Cuanto más te conozcas, cuanto más tengas autoestima, cuanto más te respetes, cuanto más amor tengas sobre ti mismo, más estás cultivando esta dimensión Tiferet. En desequilibrio tiene que ver con el narcisismo, ser ya excesivamente autocentrado en uno mismo, creer que tú eres la única referencia posible. Hay que entender que a partir de uno mismo vamos a sacar mucho autoconocimiento. Cada vez que medito genero conocimiento de mí mismo, pero por ejemplo, cada vez que estoy en vincularidad con alguien, seguramente voy a tener que aprender mucho de los vínculos también. Por eso la importancia de trabajar el autoconocimiento. Si no trabajas el autoconocimiento, si no trabajas un sistema de referencia interior, todos tus vínculos van a ser un juego de proyecciones, de sombras inconscientes. Es decir, lo vincular te está trayendo mucha información para tu proceso de crecimiento interior en la medida en que tengas un yo interior lo suficientemente despierto para entenderlo y para crecer con ello. Por ejemplo, una persona me puede decir, yo siempre atraigo personas agresivas a mi vida. Bueno, hay una lección, hay un aprendizaje que seguramente te está trayendo esto. Entonces, cada persona que atraes a tu vida no es para nada casual. Hay una ley universal llamada la ley de la polaridad, ley de la vibración, que nos dice cómo atraemos cosas, personas, vínculos, experiencias en base a cómo estamos vibrando. Como yo vibro, atraigo experiencias a mi vida. Entonces, en la medida en que conozcas tu vibración, conozcas cómo estás internamente, te reconozcas a ti mismo, salimos del juego de proyecciones y de espejos y lo vincular va a ser un espacio de crecimiento interior. Se desequilibra con exceso de narcisismo, con el creerme demasiado el centro del mundo, falta de autoestima. Es importante el cultivo de la autoestima. Y cuando hablamos de autoestima, es una autoestima basada en base a ti mismo. En la cultura del yoga no consideramos que la autoestima sea en base a compararnos con otra persona. Si tu autoestima está en base a la comparación con otra persona, es una autoestima muy deficiente realmente. Porque en la medida en que te compares, si consideras que el otro es mejor, te vas a sentir menos. Si te comparas con alguien peor que tú y te crees mejor, te vas a sentir más, te vas a sentir más que el otro realmente. Entonces, en un punto, no necesitamos tener autoestima, sino conectar con lo valiosos que somos a nivel profundo. Más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier error que cometas, eso no debería desmilitar tu autoestima profunda. Parte del proceso que estás haciendo con yoga, con tu camino de yoga, es justamente reconocer lo que eres, valorarte por lo que eres y diferenciarlo de lo que has acumulado. ¿Qué has acumulado? Tal vez has acumulado una casa,
títulos, pero todo esto es lo que has acumulado. Y lo que has acumulado no debería definirte en tu valor como persona o como ser. Tú vales por lo que eres. Muchas veces nos valoramos porque tengo más dinero, porque vivo en cierto barrio, porque tengo más conocimiento que el otro. Estas son cosas completamente efímeras, prácticas a un nivel material, pero a un nivel profundo completamente inexistentes. Por ello la importancia de los padres de no educar a sus hijos con esta cultura del premio-castigo. Yo te quiero si te va bien el estudio, te quiero si haces esto. Tú deberías decirle a tus hijos, hijo mío, yo te amo, así logres algo, así no logres algo, así seas un tonto, mi amor por ti trasciende todas estas cosas externas. En nuestra cultura tenemos asociado demasiado nuestra autoestima a la necesidad de reconocimiento exterior. Creemos que en la medida en que nos reconocen, que somos entre comillas importantes, va a haber algo en nuestra autoestima que se va a mejorar, pero es una gran trampa realmente. Por ello, desde el vamos, es importante que diferencies lo que eres y lo que eres ya eres y lo que vas a acumular. Por otro lado, en desequilibrio es el abandono o ya una soledad no benéfica. La soledad es la capacidad de conectar contigo mismo a nivel profundo, es decir, es una soledad siempre benéfica y constructiva. En equilibrio, un balance entre la independencia y el amor y la paz interior. En la medida en que más cultives tu paz interior, tu conocimiento interior, más independiente vas a ser. Si no tengo un mundo interior importante, si no tengo un mundo interior rico, voy a ser demasiado dependiente del mundo exterior. Y parte del proceso espiritual es cada vez vivir la vida más de adentro para afuera. Es cada vez crear más tu realidad de adentro para afuera. La siguiente dimensión es OT, que OT tiene que ver con el lenguaje estructurado. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el lenguaje estructurado. Por ejemplo, hoy en esta exposición, en esta clase, yo estoy usando mucho OT, estoy tratando de tener un lenguaje adecuado para que me puedan entender, usar palabras claras, ideas concretas. Entonces, esta dimensión está equilibrada cuando tienes la capacidad de poder transmitir, de poder comunicar lo que quieres. Muchas veces puede que tengas ciertas ideas o cierto mundo interno, pero a la hora de compartirlas, a la hora de transmitir un mensaje, me cuesta mucho. Entonces, es seguir cultivando esta capacidad de poder pasar a palabras lo que dices, poder pasar a palabras tus sentimientos cuando es necesario. Tiene que ver también no solamente con el lenguaje hacia afuera, sino con todo tu diálogo interno. Tiene que ver con las historias que te narras de tu vida. Qué importante esto. La realidad realmente no es lo que te pasó. La realidad no es lo que te pasó, sino es las historias que te narraste de ello. Fíjate qué diferencia tan grande. La realidad no es lo que te pasó, sino las historias que te narraste de ello. Por ejemplo, en este momento, aquí suena un sonido fuerte y somos dos personas acá y seguramente vamos a tener dos narrativas muy diferentes de lo que percibimos como real. Entonces, toda esta realidad que tú consideraste que era completamente objetiva, simplemente es tu narrativa de la realidad. Entonces, por ello, en parte de este proceso de yoga,
es aprender a conectar con tu diálogo interno y conectar con que tu diálogo interno sea benéfico para ti. En la medida en que conectamos con la palabra, en que somos prolijos con la palabra y con el diálogo interior, podemos dar mucha más manifestación a nuestra realidad. Recuerda que desde el lenguaje, desde la palabra, es donde estamos creando nuestra realidad. En el pensamiento aún no. El pensamiento es una nebulosa todavía. Pero cuando ese pensamiento le empiezo a dar palabras adecuadas, palabras justas, aquí empiezo a crear mi realidad desde la palabra. Entonces podemos decir que esta dimensión la cultivamos siendo prolijos con la palabra, siendo prolijos con el lenguaje, entendiendo el poder de la palabra, el poder de lo que te dices a ti mismo, el poder de lo que le dices a los demás. Si yo digo para la vida, para el universo, la vida es negativa, la vida es terrible, la vida es una miseria, bueno, esa es tu vibración y esa es la realidad que estás atrayendo. Entonces es muy importante ser muy prolijos con el lenguaje y con la palabra. Es toda una dimensión de cultivar. Desequilibrio tiene que ver con la mentira y sobre todo con la mentira hacia nosotros mismos. A lo que hemos venido hablando las últimas prácticas es que es muy importante ser sincero contigo mismo. Por más que duela el alma, por más que duela, es importante conectarnos con la verdad. Si no, estamos en un gran autoengaño hacia nosotros mismos. Entonces, ser sinceros con nosotros mismos, no mentirnos. Y la verdad hacia afuera es algo relativo. Nosotros consideramos la verdad no con decir todo lo que piensas. Se dice que un sabio no dice todo lo que piensa, o si no se queda sin amigos, sino un sabio piensa todo lo que va a decir. Un sabio piensa todo lo que va a decir. Es decir, no hablo por impulso, no hablo por instinto, sino realmente tengo un criterio de lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo. Si, por ejemplo, voy a decirle algo a alguien y eso va a generar una guerra, un conflicto, mejor no lo digo. La palabra es un gran arma que tenemos, es un gran cuchillo afilado y ese cuchillo sirve o para construir o para destruir. Entonces, si lo que voy a decir va a causar una guerra o un conflicto, es mejor no decirlo. La verdad no tiene que decir, la verdad no tiene que ver con, digo frontalmente, toda mi realidad interior, sino pasa por tener cierta diplomacia, cierto criterio, cierto tacto en el diálogo con los demás. Y en equilibrio, un lenguaje estructurado bueno, la capacidad de poder decir las cosas. Siempre es mejor que expreses y que digas en un punto, eso es verdad. En vez que contengas y que te quedes contenido, es mejor expresar, decir, conectar con lo que dices, expresarte. Siempre expresarte en esta dimensión a través de la palabra. Y la dimensión del frente, este es el lenguaje estructurado, polaridad de potencia masculina, y la dimensión del frente que es Netza, es la expresión por la expresión no verbal. ¿Mm? Es decir, yo en este momento parte de mi expresión es a través del lenguaje, pero estoy moviendo las manos, estoy moviendo mi cuerpo, mi voz tiene un tono, cierta calidez, cierta velocidad. Entonces, todo lo que no digo a través de la palabra es netza. Netza la podemos conocer como el lenguaje artístico, puede ser lenguaje expresivo, tiene que ver con la pintura, con el arte,
con la estructura, con la escultura. Entonces es toda la dimensión de expresarnos, la danza, el movimiento, sobre todo cuando ese movimiento le da lugar a lo artístico, a lo expresivo. Uno puede moverse, por ejemplo, practicando asanas, uno puede moverse de un lugar muy mecánico, que no es la idea, sino es que cuando practiques asana, movimiento, sea como una danza. Tú estás expresando, moviéndote, dejando que tu cuerpo se exprese. Entonces, todo lo que es el lenguaje expresivo, el lenguaje emocional, la comunicación artística, tiene que ver con esta dimensión. Hay personas muy fácil, tal vez que se les facilita mucho el hablar estructuralmente, pero pero tal vez a nivel expresivo son muy duros. Les cuesta expresarse con su cuerpo, les cuesta expresar su emoción. Entonces, esta dimensión te invita a cultivar tu expresión emocional, a cultivar tu expresión artística, a cultivar tu sensibilidad. Si yo soy una persona que por naturaleza soy sensible, gente como estas dimensiones que estamos hablando hoy, todas las tenemos todos, todas, pero por naturaleza te vas a ver más representado con unas. Por ejemplo, si yo me autopercibo como una persona muy sensible y todo el día trabajo en un lugar rígido donde no puedo expresar mi sensibilidad, con el tiempo me voy a desequilibrar. Entonces es muy importante que esta sensibilidad que tenemos todos, de alguna otra manera sea expresada en cada momento, en cada día, darte el espacio-tiempo para expresar tu sensibilidad y más aún si eres un alma sensible. ¿Mm? Tiene que ver con los pequeños placeres también. Cuando acá hablo de pequeños placeres o cuando hablo de placer, tal vez lo primero que se nos viene a la mente en nuestra cultura es comida y la sexualidad. Pero realmente estos pequeños placeres pasan por otro lugar. Pueden ser también estos, por supuesto, pero es reconocer el placer, la bendición de estar respirando en este momento. Reconocer la bendición de que tenemos un día soleado hoy. Entonces son estos pequeños placeres, estas pequeñas simplezas de la vida que es importante aprender a reconocerlas. A veces nos vamos a lugares demasiado rígidos, demasiado de buscar metas, y se nos olvida que la vida pasa por estas pequeñas cosas aparentemente imperceptibles si no estamos lo suficientemente atentos para recibirlas. En desequilibrio, ser demasiado emocionales, demasiado sensitivos, no poder en ninguna medida autogestionar nuestra emoción, nuestra sensibilidad. En desequilibrio, demasiado hedonismo, tener el placer como único objetivo, es decir, si estoy demasiado desequilibrado en esta dimensión, cualquier cosa que me implique un poco de esfuerzo, de sacrificio, de salirme de la zona de confort, no la voy a poder afrontar, porque estoy demasiado metido en el placer como único objetivo. Entonces, está bueno el placer, pero visto como un medio y no como el fin en sí mismo. Hay muchas cosas que no te van a dar placer, pero que son benéficas para tu crecimiento espiritual. Y también desequilibrio, la falta de expresión. Una persona inexpresiva. En equilibrio, expresión, placer controlado, un lenguaje emocional adecuado. Vamos al siguiente nivel, donde vamos a Geburah. Vuelvo a la parte izquierda del árbol, que es la parte dura. Geburah tiene que ver con la disciplina, con el autocontrol, con el poner límites. El autocontrol o el control, uno dirá sobre quién.
primero sobre uno mismo. Es decir, es importante entender que en un criterio saludable de vida debemos tener una capacidad de autocontrolar los instintos, de autocontrolar nuestras emociones. El autocontrol es cuando colocan en la mesa 10 tartas dulces y tú no te comes las 10. Hay una parte tuya que dice, ok, me como una porción, me como un pedazo y esto es suficiente para mí. Es autocontrol instintivo. Esta dimensión te invita a entender que no puedes estar llorando todo el día con ataques emocionales, sino hay que desarrollar una fortaleza dentro tuyo para no estar llorando todo el día. Entonces, eso tiene que ver con el autocontrol. A nivel del instinto, a nivel de la emoción, debemos desarrollar una capacidad interna de poder gestionar ciertas partes más primarias en nosotros para poder ascender a dimensiones un poco más profundas. Lo mismo, tener la capacidad de podernos colocar un límite a nosotros mismos. Aquí te invito a observar cuál es tu relación con tu propio límite, cuál es tu relación con tus límites y obviamente límites con respecto a los demás. Si yo no me coloco límites a mí mismo, difícilmente me voy a poder colocar límites a los demás. Ahora, si yo tengo un poder sobre mí mismo, de autoridad sobre mí mismo, de autocontrol sobre mí mismo, naturalmente ese poder lo voy a poder llevar en relaciones hacia los demás. En desequilibrio es el exceso de poder, es decir, usar el poder inadecuadamente, ya sea sobre mí o sobre los demás, abuso de autoridad, autoritarismo, humillar a los demás. En equilibrio, esta dimensión es poder decir que no adecuadamente. ¿Mm? Muchas veces, muchas personas tienen la incapacidad de colocar un límite, la incapacidad de decir que no. Muchas veces nos educaron para ser demasiado complacientes con los demás, pero si no podemos colocar un límite ante los demás, terminamos generando una humillación ante nosotros mismos. Es decir, cambio un poco la dimensión, voy a la dimensión del frente. La dimensión del frente tiene que ver con el sentido de la justicia, con el sentido de la persona buena, pero una persona buena que no sabe colocar límites, más que bueno, es una persona tonta y que se presta a la humillación. En un camino espiritual no estamos buscando ser buenos. Podríamos decir que ser bueno es simplemente una dimensión, pero si tú eres bueno y no has entendido la dimensión de colocar límites, que sea la dimensión mala, entre comillas, eres un ser incompleto. Es decir, ser espiritual es poder ser ángel y demonio a la vez. Ser bueno y malo a la vez. Y cuando me refiero a malo, no estoy hablando de una persona intransigente, de un asesino, si me estoy refiriendo a la capacidad de colocar límites, a la capacidad de decir que no, a la capacidad de no ser autocomplaciente con personas que pueden abusar de su autoridad. Si yo soy una persona demasiado buena o justa inconsciente, que estoy hablando de Gesed, que tiene que ver con la compasión, con la justicia. Si soy una persona buena inconscientemente, que no sabe colocar un límite, seguramente voy a atraer personas autoritarias y con abuso de poder a mi vida, justamente para que aprendas a colocar límites. Entonces, fíjate cómo, según cómo estás parado en cada dimensión, seguramente vas a traer experiencias y vínculos a tu vida.
y justamente es para que tú crezcas en base a lo que no has desarrollado. Entonces es importante preguntarte cómo es tu capacidad de colocar límites en general. Muchas veces no colocamos un límite porque creemos que si lo colocamos nos van a querer menos o no voy a satisfacer a esa persona o tenemos sentimientos de culpabilidad. Entonces es muy importante ir saliendo de todos estos sentimientos. Si tengo una baja autoestima, me va a costar colocar límites. Si tengo un sentido muy culposo, me va a costar colocar límites. Si tengo un ego muy hacia la afuera, si tengo un ego muy complaciente, me va a costar colocar límites. Entonces es importante, volviendo a Geburá, el decir que no. El no, recuerda esto, no creas que el no quita. El no muchas veces agrega y aporta. El no en un punto es poder tener mucho más criterio de tu espacio personal y hay que cuidar tu espacio personal. Es decir, si yo soy demasiado bueno y llegan a mi casa 45 amigos todos los días y yo no tengo la capacidad de decir que no, eso no es ser bueno. Es una persona en un sentido tonta o demasiado ingenua, que en su sentido de ser bueno es tan benéfico que todo el mundo pasa por encima de ella. Entonces es importante el no te va a aportar crecimiento, te va a ayudar a mantener tu espacio interno mucho más protegido. Voy a la dimensión Gesed, que era lo que estaba hablando, tiene que ver con la compasión, con la amorosidad. Si estoy demasiado en la anterior dimensión, esta dimensión te invita a decir que sí. ¿Mm? El punto con el árbol no es decir que sí ni decir que no, sino es tener la atención suficiente para saber cuándo digo sí y cuándo digo no. No te polarices siempre en el sí, pero tampoco te polarices siempre en el no. Es un equilibrio entre ambas. Tiene que ver con la misericordia con los demás. Gesed tiene que ver con ser más amorosos y dulces con nosotros mismos. Vivimos en una cultura que nos ha lavado un poco la cabeza con exceso de objetivos, de metas, de proyectos. Vamos rápido, 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 rápido. Entonces, la gente va corriendo de un lado para otro. Yo no entiendo mucho hacia dónde van corriendo. O la gente va corriendo en base a ponderaciones, a metas, a lugares, a sobreexigencia. Entonces, esta dimensión te dice, suelta el exceso de exigencia, suelta tanta severidad, suelta tanto esfuerzo, porque realmente no te va a llevar a ningún lugar realmente. Es decir, si yo tengo un coche y lo estoy manejando siempre a 100 kilómetros por hora, lo que voy a hacer es reducir la vida útil del coche. Entonces, ¿qué está hablando de bajar los niveles de severidad? A veces estas percepciones demasiado autoexigentes de nuestra cultura las llevamos a veces a la meditación. Queremos ver resultados rápidos, me pongo mal si no estoy meditando de cierta manera. Entonces descontextualizamos las cosas si nos vamos demasiado a la exigencia en todo sentido. Entonces es importante ser más misericordioso, más amoroso contigo mismo, tratarte de una manera más dulce, menos severa. Desequilibrio, dar demasiado, como ya lo expliqué anteriormente. Está bueno dar, por supuesto que sí, pero si das más a los demás de lo que te das a ti mismo, estás en desequilibrio. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hay un condicionante en esta frase. No es simplemente amar al prójimo. Ama al prójimo
como te amas a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, si no tienes un camino interior sobre ti mismo y estás ayudando a todo el vecindario, eso no es conciencia, eso es una compensación que estás haciendo para agradar a los demás. Entonces, el primer gesto de amor, el primer gesto de ayuda debe ser sobre ti mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes. En nuestra cultura es una gran paradoja que enfermos están ayudando a enfermos, locos están ayudando a locos. Entonces es muy importante un criterio personal de ayudarte a ti mismo y entender que tú no puedes salvar a alguien que se está ahogando si tú no puedes primero saber nadar y salvarte a ti mismo. Recuerden, en un avión siempre se dice, primero colócate tú la mascarilla de oxígeno o el salvavidas, primero tú y luego los demás. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Muchas veces pecamos de ayudar a todo el mundo, pero como una suerte de compensación al no poder ver nuestro propio proceso. Entonces, dar está bien, pero primero darte a ti mismo. En desequilibrio, culpabilización, severidad, y en equilibrio, estas dimensiones son el balance entre el recibir y el dar. El equilibrio entre dar y recibir. Y también en equilibrio, el perdón y la indulgencia. Yendo a la última triada superior, vamos al lado izquierdo, es Binah, dimensión Binah, la dimensión de color negro, y Hokmah, la del lado derecho, de gris. Aquí llegamos a la izquierda, es la mente estructurada, y la derecha es la mente intuitiva. Cada persona debe lograr un equilibrio entre su mente estructurada y su mente intuitiva. ¿Qué es la mente estructurada? La mente conceptual, orden, análisis, la que me ayuda a ordenarme, a tener una agenda, un cronograma de vida. Pero importante no estructurarte excesivamente, no volver una persona demasiado rígida, demasiado dogmática. Personas que tienen demasiada exacerbación en Binah son personas demasiado absolutas, polares, radicales. Creen que las cosas son solamente de una manera y no hay ninguna otra posibilidad, con criterios de ideologías muy cerradas, con criterios de pensamiento muy cerrado. Parte de un proceso espiritual que no debería ser dogmático es ir descubriendo tu propia verdad. Y en la medida en que descubres tu propia verdad, entender que es tuya, pero no puedes imponérsela a nadie. Entonces, exceso de binah, personas demasiado estructuradas, demasiado cuadradas, que se quedan con una idea de algo. En equilibrio, orden, agenda, organización, una estructura fija pero a la vez maleable, decir, me coloco planes, proyectos, pero no me fijo en ellos. Tengo plan A, tengo plan B, estoy desapegado a que algo salga o que no salga. Recuerda que la estructura es algo que si no lo asumes conscientemente, puedes quedar encerrado en tu propia estructura mental. Y la otra mente, la otra parte de la mente, es la mente intuitiva. Es decir, la mente intuitiva es aquello que te permite ver más allá de la estructura. Es esta suerte de relámpago, de chispazo que viene de la nada, entre comillas. Es aquella información que está en el aire. Entonces es importante conectar con las dos dimensiones. Si yo soy muy intuitivo, puede que esté percibiendo ciertos criterios
a través de mi percepción, pero no puedo organizarlos si me falta binah o mente estructurada. Pero lo opuesto, si estoy demasiado encerrado en mi criterio estructurado, en mi mente estructurada, me estoy perdiendo de cosas más profundas de la vida. En Jokmah, en la dimensión de la derecha, está el sentido de la vida. Cuando vamos conectando con la dimensión intuitiva, ahí es que la vida empieza a tener un sentido mucho más profundo que aún en Binah, o sea, tu mente estructurada sirve para cosas muy prácticas, pero no para entender el sentido de la vida. El sentido de la vida es una dimensión o un estado de conciencia más profundo que la meramente estructurada. Y por último, llegamos a la parte más alta del árbol, no por ello la principal. El árbol no tiene un nivel jerárquico, sino tiene un nivel más de interconexión. Es decir, si alguna de las esferas, cualquiera que sea, no está funcionando operativamente, como conjunto todo el árbol va a fallar como sistema. Entonces, en un sistema, como sistema, ninguna esfera en un sentido es más importante que la otra, sino es más importante la coherencia equilibrada entre todas y cada una de las esferas. Y la última es Keter. Keter es la más difícil de definir. Aquí estamos hablando del silencio, del vacío, del potencial no revelado del alma. O sea, todo el potencial que tu alma vino a revelar en esta encarnación está en Keter. En la medida en que más te vas conociendo, en que más vas profundizando en ti mismo, más vas a encontrar ese sentido propio que está dentro de tu ser o dentro de tu alma. Sientan como el vacío es algo realmente muy importante como dimensión. En esta cultura consideramos que es más grande lo que no sabemos que lo que sabemos. Lo que sabemos es muy limitado, es muy acotado. Por más que te sepas 25 enciclopedias con respecto a la vida, es un pequeño grano de arena. Entonces, el vacío es poder salir un poco de la mente estructurada, poder autopercibir tu vida más allá de la mente, conectar con el silencio como fuente de información. Siente como el vacío es algo muy operativo. Por ejemplo, yo tengo un vaso, ¿m? Y este vaso yo lo lleno con agua. ¿M? Y te doy el vaso y te digo, toma el vaso lleno de agua, pero no te permito que lo vacíes. Entonces fíjate que un vaso es operativo en la medida en que se puede vaciar para volver a llenar. Un vaso lleno de líquido no tiene ningún sentido operativo si no me permito vaciarlo. Con la conciencia pasa lo mismo. No somos un sistema cerrado, sino somos un sistema abierto de información. El punto es que vivimos tanto en la estructura mental que por eso nos hemos hecho un sistema cerrado, donde nada entra y nada sale. Entonces, como sistema, es muy importante conectar con el vacío y el vacío como fuente de información de todo el potencial no revelado de tu alma. Este fue un pequeño resumen del árbol de la vida. Un poco la intención con esto es que empecemos un trabajo de autoconocimiento. Esto les pido que no lo tomen simplemente como una clase teórica y lo dejo acá, sino es todo menos esto. Es para que ustedes empiecen a indagar en su propio árbol, a explorar en cada una de las dimensiones. Hoy les voy a compartir una sadhana, una práctica, donde les voy a pedir para su propio árbol empezar a tener como una pequeña autoconocimiento de cada una de estas dimensiones y tratar de decir cómo estamos hoy en nuestro árbol. En un futuro cercano voy a hacer una suerte de meditaciones donde vamos a meditar en ciertas reflexiones de cada esfera y de cada ruta del árbol.
Entonces, en principio les pido que lo repasen, que miren los conceptos que hablamos hoy y que a través del árbol empieces un criterio de autoconocimiento de tu propio árbol para cada vez irlo equilibrando un poco más. Hasta la próxima práctica. Namaha.